Pueden sentarse, hermanos. Gracias, Señor, te damos por esta tarde que podemos estar en tu casa, Señor, porque tú también dispones en nuestros corazones el poder estar aquí, Señor, y Padre, te pedimos que el día de hoy tú hables a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor, que con todo lo que hemos experimentado, Señor, en esta tarde, en el culto, el encuentro los unos con los otros, el escuchar, Señor, tu palabra, las alabanzas, Señor, tú puedas edificar en nosotros esa semilla, Señor, Señor, que has sembrado, Señor, y que sigues sembrando, que produzca fruto. A veces nos resistimos a escuchar, nos resistimos a cambiar, Señor, pero tú sigues sembrando, tú sigues depositando esa semilla continuamente, día tras día, Señor, porque lo que quieres, Señor, es que, Señor, tú puedas ver, Señor, ese fruto y esa cosecha en nuestras vidas. Señor, nos disponemos, Señor, a abrir nuestro corazón, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. La predicación del día de hoy se llama ¿Vale la pena seguir sembrando? Y precisamente es una historia, una parábola, ¿verdad?, que Jesús le contó a la gente que se encontraba allí, ¿verdad? Dice que salió, ¿verdad? Y al estar ahí junto al mar, se juntó mucha gente y empezó, ¿verdad?, él a hablar acerca de esta parábola. La conocemos como la parábola del sembrador. ¿Ya hemos escuchado esta parábola, hermanos, hermanas? ¿Sí? ¿Quién se la sabe ya de memoria? ¿Cuántas veces la hemos escuchado a lo largo del tiempo, verdad? Muchas veces aquí en la iglesia. Si no es una vez por año, a lo mejor una vez cada 2, 3 años, ¿verdad? La escuchamos. Y hermanos, es una parábola que Jesús usó como ejemplo, como la palabra, ¿verdad? Como el mensaje del reino es como esa semilla que cae en diferentes tipos de tierra. Mas, sin embargo, hermanos, también el mensaje no es solamente hablar de la tierra, es hablar de ese personaje, el sembrador, que no se cansa de sembrar. Entonces, la respuesta a la primera pregunta que se hizo como predicación, el nombre de la predicación, que es ¿vale la pena seguir sembrando? Sí, ¿verdad? Sí vale la pena seguir sembrando. Entonces, la palabra de Dios el día de hoy nos abre cuando Jesús hablaba a las personas. Muchas veces yo creo que los discípulos se preguntaban, y nos seguimos preguntando acerca de esta pregunta, ¿por qué hay personas que rechazan el evangelio? Y no se refiere solamente a aquellas que escuchan el mensaje cuando predicamos, cuando salimos a evangelizar, sino también se refiere a cada uno de nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando se nos enseña a través de las escrituras, de la predicación, del discipulado, ¿verdad? ¿Qué tan resistibles, verdad, somos? ¿Qué tanto llega la palabra a transformar nuestras vidas y nuestro corazón? ¿Qué nos quiere enseñar Jesús acerca del reino de Dios cuando la respuesta no es la que esperamos? Cuando miramos al mundo, a veces pareciera que el mal hace más ruido que el bien y que la incredulidad avanza más rápido que la fe y que el evangelio pierde fuerza, ¿verdad? Siempre estamos pensando o vemos, ¿verdad?, que el mal está venciendo. Esa misma inquietud surgió también en los discípulos. ¿Por qué tantos no aceptan la palabra de Dios? ¿O por qué no se produce tanto fruto como quisiésemos? El sembrador, hermanos, primer punto, ¿verdad? Vamos a hacer 3 puntitos ahí para que me vaya contando, pastora, ya, apresúrese. Por el calor, ¿verdad? El calor que a veces hace. Hermanos, el primer punto es: el sembrador no deja de sembrar. Aquí inicia Jesús diciendo, contando esta parábola: salió el sembrador a sembrar. Jesús es el sembrador.
El sembrador salió aquel día y, hermanos, el reino comienza con la iniciativa de Dios mismo, ¿verdad? Jesús sale, dice que sale por el camino, el sembrador, y empieza a tirar semillas por todo lugar, por todo camino. Y, hermanos, desde Génesis vemos la iniciativa de Dios. En Génesis, cuando Adán y Eva estaban ahí en el paraíso, en el jardín, ¿quién sale a su encuentro? Dios sale a su encuentro y les dice, ¿dónde estás? ¿Verdad? ¿Dónde estás? Y, hermanos, Dios mismo viene al encuentro con la humanidad y Jesús dice que sale, llega al mundo y empieza, ¿verdad?, a sembrar la semilla. Empieza a sembrar la semilla y a tirarla por el camino. Uno pensaría que al ser sembrador y saber en qué suelo sería mejor para sembrarlo, el sembrador empieza a sembrarlo a diestra, a siniestra, ¿verdad? Y hasta donde uno dice, ¿por qué el sembrador tira semilla en donde sabemos que no hay futuro, ¿verdad? ¿Por qué desperdiciaría así la semilla? Y, hermanos, precisamente aquí es donde conocemos a Dios. Toda la historia de salvación comienza con un Dios que sale a buscar, a llamar y sale a sembrar. Punto número 2. Llegamos rápido. Llegamos rápido al punto número 2, hermanos. Y aquí vemos, hermanos, que el sembrador siembra con generosidad. Llama la atención, ¿verdad?, que la semilla era valiosa, porque literal era lo que quedaba para el próximo año, para poder sembrar y tener fruto para los siguientes años. Si no se cuidaba la semilla, ¿verdad?, habría la probabilidad de que se quedaran sin frutos. Mas, sin embargo, hermanos, en Palestina, como era un lugar difícil de sembrar, ¿verdad?, era normal sembrar ampliamente. En todo lugar, ¿verdad?, donde se pudiese que hubiera algún fruto, se tiraba la semilla. Pero Jesús aquí en esta parábola exagera de una forma así, ¿verdad? Se va hasta lo más ampliamente y dice que literal se desborda la semilla. Va caminando y como si fuera un sembrador distraído, ¿verdad?, ahí tirando la semilla. Pero Jesús, ¿verdad?, aquí habla de la abundancia de la gracia. La abundancia de su gracia y de su amor, hermanos, que la gracia nunca es escasa. Su amor habla precisamente de toda la humanidad. Dios simplemente siembra. Y en Romanos 5:8, hermanos, vamos a nuestra Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 5:8. ¿Quién ya se lo sabe este? Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, a una sola voz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Somos nosotros y los otros, ¿verdad? Literal habla aquí de toda la humanidad, ¿verdad? De la gracia que inclusive Wesley lo hablaba como esa gracia universal, en donde el sembrador no se detiene y siembra, ¿verdad? Y que aún antes de nosotros de responder, Dios ya había sembrado. Hermanos, el sembrador siembra con generosidad. No limita la semilla. El sembrador no parece preocupado por calcular dónde va a caer la semilla. Y desde nuestra lógica podríamos decir, ¿por qué? ¿Por qué sembrar? ¿Por qué sembrar así?
Hermanos, y Jesús no está dando una clase aquí de agricultura. En la parábola Él no deseaba enseñarles algo que ellos ya sabían. Y yo siempre les digo a los jóvenes, ¿verdad? Y ahorita que hemos estado viendo parábolas del reino, yo les mencionaba a los jóvenes cuando nos estábamos preparando, porque se quedaban pensando, ¿verdad? ¿Por qué Dios actúa así? ¿Verdad? ¿Por qué Dios nos paga a todos con la misma moneda? ¿Por qué no a los que llegaron primero les paga más? Y a los que llegan al último, hasta última hora, les paga menos. Y hermanos, estamos hablando del reino de Dios. El reino de Dios no se asemeja a nada de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y habla de este mundo al revés. El sembrador representa la confianza de quien sabe que la abundancia de la cosecha no depende de contar cada semilla, sino que la vida que esa semilla lleva en sí misma. Y hermanos, esta imagen del sembrador tirando su semilla a diestra y siniestra nos habla del carácter de Dios. Hermanos, ¿cómo es el carácter de Dios? El carácter de Dios no se limita a unos cuantos, ni se limita a esa buena tierra, a la perfección. El carácter de Dios habla de abundancia, habla de gracia y habla en un Señor en donde Él sigue sembrando, aunque a veces, ¿verdad?, parece que no dará su fruto, con la esperanza de que algún día esa semilla germine a su tiempo. Y hermanos, la palabra nunca vuelve vacía. Y ya la pastora se tardó más en el punto 2, ¿verdad? La palabra nunca vuelve vacía. Hermanos, todo lo que hacemos, todo lo que sembramos, todo lo que hablan ustedes a sus hijos, todas las oraciones que hacen en la mañana, cuando van a acostarse, el testimonio que a veces nos cuesta mucho porque estamos enojados, ¿verdad? De repente no queremos actuar de una forma y nos retenemos. Hermanos, la lectura de la palabra, las oraciones que ustedes hacen por sus hijos, su familia, hermanos, nunca regresa vacío. Hermanos, ¿creemos esto? ¿Creemos en la obra de Dios? Y creemos en esa semilla que sigue siendo sembrada constantemente hasta que dé su fruto. Hermanos, la palabra de Dios siempre cumple su propósito para el cual fue enviada. A veces produce conversión, otras veces confronta el pecado, otras veces consuela al afligido, hermanos, pero nunca es inútil. Y a veces nos cansamos y nos hacemos esta pregunta: ¿valdrá la pena seguir sembrando? ¿Valdrá la pena seguir viniendo con los intermedios en la tarde a darles el tema? ¿Verdad? Aunque a veces parece que luego sí nos escuchan, ¿valdrá la pena, verdad, seguir predicando y decir, ay, sí me habrán entendido, ¿verdad? ¿Valdrá la pena seguir saliendo a compartir? ¿Valdrá la pena seguir donando para hermanos? Vale la pena. Vale la pena, hermanos. Vale la pena. Y hermanos, aquí Dios habla, Jesús siembra con tanta libertad y no necesita defender la eficacia de la semilla, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía y la vida está en esa semilla. Punto número 3. Punto número 3, hermanos. La semilla siempre es buena. El problema nunca está en el evangelio. No necesita hacerse más atractivo, no necesita modernizarse, no necesita competir. La palabra de Dios lo hace todo, ¿verdad? Y a veces tratamos de medio impresionar y tratamos de hacer muchas cosas, hermanos, más sin embargo, la palabra sembrada, el platicar con los jóvenes, la oración con sus hijos,
que les digan, vamos a leer, ¿verdad? Vamos a sentarnos un rato, vamos a orar. La oración en la comida, ¿verdad? Cuando les hacemos saber a la familia, a los hijos, que de Dios es la provisión. Hermanos, la palabra, la fuerza está en la semilla. Entonces, la palabra del reino siempre encuentra tierra donde dar fruto. Y aquí no vamos a hablar, porque yo sé que ya han escuchado esta predicación, ¿qué terreno eres? No les voy a hacer la pregunta. ¿Qué terrenos son? Jesús no está repartiendo etiquetas. Jesús está explicando por qué la misma palabra encuentra respuestas distintas. Los terrenos describen realidades, no categorías permanentes. Porque si en algún momento yo fui terreno lleno de piedras, en algún momento esa semilla, el terreno cambió. Porque si en algún momento yo puse mis prioridades en los afanes, ¿verdad? En las cosas en la prisa, y era el terreno espinoso, a lo mejor el terreno después dio su fruto. Hermanos, y aquí vemos el primero de los caminos. El camino, un corazón endurecido. Parte cayó junto al camino. Los caminos atravesaban los sembradíos y con el paso constante de las personas, la tierra se volvía dura como piedra. La semilla no podía penetrar, quedaba sola sobre la superficie. Entonces venían las aves y se la llevaban. Aquí dice el Señor que viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. También, hermanos, nosotros podemos acostumbrarnos, ¿verdad?, a escuchar la palabra y dejarnos de sorprender por ella. Dejarnos que ya esa palabra venga por aquí y salga por allá. Dejar que la palabra deje de transformar nuestro corazón. Escuchamos la palabra, cantamos las alabanzas, pero la palabra permanece en la superficie. La pregunta, ¿verdad?, que el Señor nos hace: ablanda, Señor, mi corazón, para que siempre esa palabra pueda hacer su obra en mi vida. La segunda, el terreno pedregoso. Y eso habla de un corazón superficial. Y hermanos, aquí Jesús describe una escena muy común en Palestina. Debajo de una delgada capa de tierra existía roca y parecía que era tierra. Mas, sin embargo, cuando salía la planta, sus raíces no podían profundizar. ¿Y qué pasaba con la planta? Se secaba. La planta moría y aquí Jesús explica, dice, recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz en sí. Y entonces, hermanos, precisamente aquí la palabra es, a veces queremos soluciones rápidas, resultados rápidos. Y hermanos, necesitamos que la palabra haga raíz, profundizar, acérquese a Dios, hermanos. No deje de congregarse. Hermanos, insistan. A veces, ¿verdad?, dejamos nuestra vida y los medios de gracia, nuestra vida devocional, ¿verdad? Y como vivimos con muchos apuros, tiempos que son, ¿verdad?, concretos, hermanos, permita que la palabra profundice en su vida y transforme su corazón. Y el punto número 3, hermanos, los espinos, un corazón dividido. Este terreno parece uno de los más desafiantes, porque la planta sí crece, la planta sí da su fruto, va creciendo, mas sin embargo no muere inmediatamente, porque vienen, ¿verdad?, los problemas, los afanes, y dice que los espinos empiezan a crecer juntamente con la planta, ¿verdad?, hasta que
la matan. Poco a poco la planta queda asfixiada. Y aquí Jesús menciona que las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, ¿verdad?, son aquellas cosas que sofocan. Hoy los espinos pueden tomar muchas formas: la ansiedad, el exceso de trabajo, las búsquedas constantes, mas sin embargo terminan ocupando el centro de nuestra vida. ¿Y qué? Dejamos la palabra, dejamos las cosas de Dios para el último, ¿verdad? Y nuestra vida en Dios va muriendo poco a poco. Y hermanos, como cuarto, ya dicen, ya la pastora ya no sabe ni en cuál punto va, ¿verdad? Ese es el punto 3. Yo no les dije cuánto iba a durar. Y hermanos, aquí ese es el cuarto tipo de tierra, pero no para etiquetarnos, sino que la semilla sigue cayendo y a veces sigue cayendo en esos, ¿verdad? En esas situaciones de nuestra vida. Y hermanos, la buena tierra. Que la palabra siempre caiga en buena tierra. Que nuestros corazones siempre estén dispuestos a que la palabra haga su obra en nuestras vidas y transforme lo que tenga que transformar. Jesús dice que la buena tierra es el que oye, entiende y da fruto. Escucha, comprende y da fruto. El fruto no aparece inmediatamente. Primero entra la palabra, lo comprendes y finalmente, hermanos, la palabra transforma y produce fruto en nosotros. Y hermanos, el Mateo, el fruto representa una vida conforme al reino, el carácter de Dios reflejado en nosotros, en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestro actuar, en nuestro hablar. Por sus frutos lo dice. Vamos a Mateo 7:20. Ahí en nuestras Biblias para... Vamos a leer, hermanos, desde el 16 hasta el 20. Si ya lo tiene, vamos a leerlo a una sola voz, desde el 16 hasta el 20. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y hermanos, que asimismo, ¿verdad?, pueda la palabra de Dios, la semilla del Evangelio, el mensaje del reino, pueda producir en nosotros buenos frutos. Más amor, más misericordia, más justicia, fidelidad y compromiso. Hermanos, vamos a terminar este mensaje hablando precisamente de la cosecha. Aquí dice que termina diciendo la cosecha al 30, 60 y 100 por uno. Donde la palabra es acogida, Dios hace mucho más de lo que el ser humano podría producir por sí mismo. Hermanos, dejemos que la palabra de Dios siempre hable, siempre transforme. Seamos aquellos que escuchan, entiendan, ¿verdad?, y que el Señor produzca fruto en nosotros. Hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros, y si esta palabra habló a tu vida, a tu corazón, vamos a pedirle al Señor que todo mensaje, todo lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo, todo aquello que el Señor quiera trabajar en nuestro carácter, en nuestra
forma de ser, en nuestra forma de tratar a los demás, sea guiado por su palabra, sea guiado por su reino, por esa semilla que el Señor siembra a diestra y a siniestra, sabiendo que la semilla es buena y que en su tiempo dará su fruto. Abramos nuestros oídos para entender la palabra, para comprenderla, y que el Señor en nuestras vidas pueda producir mucho fruto, al 30, 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos porque tú tomas esta iniciativa, porque amas a la humanidad y nos amas con tanto amor, Señor, que no te cansas de hablarnos, que no te cansas de enseñarnos, que no te cansas de sembrar, constantemente sembrar esa semilla del reino. ¿Qué está haciendo hoy la palabra del reino en mi vida? A lo mejor mi corazón se ha endurecido por el tiempo, por el cansancio, por la monotonía. A lo mejor ya es superficial porque no permito que la palabra eche raíces. Y a lo mejor las banalidades del mundo, las cosas que tengo que hacer, han ganado el primer lugar y he dejado que los espinos ahoguen mi amor por ti. Pero la buena noticia es que tú sigues sembrando, que Dios sigue obrando para que la palabra produzca fruto abundante. Y ahí no termina, porque quiere cambiar nuestra mirada y que lo que nosotros contamos como pérdida, Cristo cuenta cosechas. Cristo ve más allá. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos amas, Señor, y asimismo permítenos que nosotros como iglesia, como congregación, no nos cansemos de sembrar, no nos cansemos de trabajar, no nos cansemos de enseñar, de exhortar, Señor, que podamos entender que vale la pena porque es un regalo de tu gracia. Padre, te damos gracias, Señor, y que tu palabra pueda edificar en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.